Bienvenidos a Tétrico, el rincón donde las historias más oscuras cobran vida. Hoy viajamos a los años 60, a la época dorada de los bolsilibros de Bruguera, para adentrarnos en una historia de terror escrita por el maestro Luis García Lecha, bajo su seudónimo Curtis Garland. En este primer capítulo les presento La Noche de los Muertos Hambrientos, una historia llena de suspense, zombies y un secreto que hará temblar a nuestro protagonista. ¿Están listos para adentrarse en este mundo de pesadilla? Comencemos. El pueblo alguna vez tuvo un nombre. Ahora, solo el viento se atrevía a pronunciarlo. Silbaba a través de las ventanas rotas de las tiendas abandonadas, llevándose los susurros de los olvidados. El polvo se acumulaba espeso sobre todo, intacto por el toque humano durante años. Las casas se alzaban como dientes torcidos, sus ojos vacíos mirando a la nada. Este era un lugar donde el tiempo se había detenido, atrapado en un bucle interminable de sombras y temor. El camino que conducía al pueblo estaba cubierto de maleza, casi devorado por el bosque invasor. El letrero de bienvenida yacía boca abajo en la tierra. Sus colores brillantes se desvanecieron a un gris enfermizo. Ya nadie venía aquí, a menos que fueran atraídos por los susurros, los rumores de una maldición que se cernía sobre el pueblo como una mortaja, una maldición que despertaba al ponerse el sol. Los habitantes del pueblo solían hablar del cementerio en la colina. Decían que era una puerta de entrada, un lugar donde el velo entre la vida y la muerte se volvía delgado. Ahora, las rejas de hierro colgaban abiertas, sus bisagras crujiendo en el viento como los gritos de los condenados. Los árboles nudosos proyectaban sombras retorcidas que bailaban y se retorcían a la luz de la luna. Era un lugar de paz inquietante, donde el silencio solo se rompía con el susurro de las hojas muertas y el aullido distante de un perro solitario. Daniel agarró el volante, sus nudillos blancos en la creciente oscuridad. Había escuchado las historias, por supuesto. Cada pueblo pequeño tenía su cuota de cuentos de fantasmas y leyendas locales. Pero este lugar, este rincón olvidado del mundo, se sentía diferente. El silencio era pesado, sofocante. Le presionaba como un peso físico, robándole el aliento. Estacionó el coche en las afueras del pueblo, donde el pavimento se convertía en grava. El motor hacía un suave tic-tac mientras se enfriaba, el sonido extrañamente fuerte en la quietud. Podía ver la silueta del cementerio en la cima de la colina, una cicatriz irregular contra el cielo que se oscurecía. Un escalofrío le recorrió la espalda, involuntario e inoportuno. Era periodista, un hombre de lógica y razón. Los fantasmas y las maldiciones eran para historias de fogatas, no para investigaciones serias. Y sin embargo, al bajar del coche y adentrarse en el crepúsculo cada vez más profundo, no pudo evitar la sensación de haber cometido un error, que era mejor dejar algunos lugares tranquilos. El aire era quieto y pesado, cargado del olor a tierra húmeda y algo más que no pudo identificar. Se le pegó al fondo de la garganta, con sabor a podredumbre y algo antiguo. Miedo, se dio cuenta, pero no el suyo. Era el miedo que impregnaba este pueblo, que emanaba de las mismas piedras y susurraba en el viento. Daniel Jameson se enorgullecía de su escepticismo. Se burlaba de las leyendas urbanas y las historias de fantasmas, descartándolas como imaginaciones hiperactivas y trucos de la luz. Pero la historia de este pueblo, La Noche de los Muertos Hambrientos, había despertado su interés. Era una historia susurrada en voz baja, una leyenda que se negaba a morir. Había venido en busca de respuestas, armado con su cuaderno, su cámara y una buena dosis de incredulidad. Tenía la intención de desacreditar el mito, de exponer la verdad detrás de los susurros. Seguramente, había una explicación racional para el pueblo abandonado, las historias espeluznantes, los rumores de los muertos vivientes, o eso se decía a sí mismo. La tarea era bastante simple: pasar una noche en el pueblo desierto,
documentar sus hallazgos y escribir una mordaz denuncia sobre lo absurdo de la superstición. No esperaba el silencio opresivo, la forma en que las sombras parecían aferrarse a él, la sensación de ojos invisibles observando cada uno de sus movimientos. A medida que se adentraba en el pueblo, cada paso se sentía más pesado que el anterior. El aire se volvió más frío, mordiéndole la piel a través de la chaqueta. El silencio solo se rompía con el crujido de sus propios pasos, resonando con fuerza en las calles desiertas. Casi podía creerse las historias ahora. Casi podía sentir la presencia de algo invisible acechando justo fuera de su vista. El último rayo de sol desapareció bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos naranja sangre y morado amoratado. Con la llegada de la oscuridad, la temperatura se desplomó. El viento se levantó, arremolinándose alrededor de las piernas de Daniel y tirando de su ropa, como tratando de arrastrarlo más profundamente al abrazo del pueblo. Consultó su reloj. Casi medianoche. El aire crepitaba con una energía invisible, una tensión palpable que le puso la piel de gallina. Pudo oír el aullido distante de un perro de nuevo, triste y escalofriante. Había elegido explorar primero la plaza del pueblo, con la esperanza de encontrar alguna pista, alguna prueba que respaldara las historias. Pero la plaza estaba desierta, los edificios tapiados y silenciosos. El único signo de vida era el viento silbando a través de las ventanas rotas y el ocasional sonido de correteo proveniente de las sombras. Estaba a punto de darse por vencido por esa noche, de buscar refugio en su coche e intentarlo de nuevo por la mañana cuando lo escuchó. Un gemido bajo, llevado por el viento. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Un sonido lleno de una tristeza indescriptible y un hambre que le heló hasta los huesos.